y que tengan una bendecida semana en el Señor. En esta ocasión me dirijo a ustedes para continuar un estudio que quedó inconcluso, el mismo que hoy vamos a compartir, que se llama En el espíritu y poder de Elías. Creo que muchas personas hemos oído este concepto o esta frase de venir en el poder y en el espíritu de Elías. La primera persona que se nos narra en la Biblia que vino en el poder y en el espíritu de Elías fue Juan el Bautista, el segundo Elías, según el testimonio mismo de Jesús de Nazaret. Jesús declara que el Elías que vino en su tiempo era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino entonces en el poder y en el espíritu de Elías. Tanto el poder como el espíritu son lo mismo, son un sinónimo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios y la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo también es la mente y la sabiduría de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que el Espíritu Santo tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra mente y con el poder que Él nos da para hacer las obras que Dios nos ha delegado. De manera que cuando oímos el concepto en el poder y en el espíritu de Elías, no solamente me está hablando del Espíritu Santo en un concepto literal, como todos lo conocemos, sino que también me está hablando entonces del carácter que tiene que tener el atalaya que se levanta en el poder y en el espíritu de Elías. Por lo tanto, el atalaya debe predicar lo mismo que predicó Elías, el mismo mensaje y también el mismo carácter, porque en eso consiste tener el mismo espíritu y poder de Elías, las mismas palabras, el mismo carácter, el mismo mensaje, el mismo espíritu. Vamos a revisar hoy entonces este concepto de qué significa venir en el poder y en el espíritu de Elías. Y eso tiene que ver con un mensaje puntual y un carácter. La Biblia, el mensaje del primer ángel declara: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. De manera que si el mensaje del primer ángel corresponde al evangelio eterno y los profetas predicaron el evangelio eterno, es decir, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, es decir, que venir en el poder y en el espíritu de Elías significa que debo predicar el mismo mensaje que predicó Elías, que es el evangelio eterno. Hoy la Iglesia Adventista enseña que no es tiempo para predicar el mensaje de los tres ángeles, es decir, enseña que no es tiempo para predicar el evangelio eterno. Por ende, la labor que está realizando la mayoría de los adventistas, y sobre todo la corporación o la organización adventista, no está marcada por este concepto, por esta frase, en el espíritu y poder de Elías, sino que más bien tienen otro espíritu y otro poder que viene de abajo, que es el poder y el espíritu del anticristo, que Dios, el Padre, envía, según Pablo en 2 de Tesalonicenses, a todos aquellos que rechazan la verdad que les es enviada del cielo. De manera que Dios al pueblo adventista le ha enviado un poder engañoso para que crean en la mentira. Por lo tanto, todos los pastores y los teólogos, todos aquellos que rechazan predicar hoy el mensaje de los tres ángeles, no están ni en el espíritu ni en el poder de Elías. Vamos entonces a comprender qué es este concepto sobre el espíritu y poder de Elías. Para eso obviamente vamos a utilizar la Biblia, pero también vamos a utilizar el libro Profetas y Reyes del profeta Ellen G. de White. Hice mención al mensaje del primer ángel, que declara: temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y temer a Dios es guardar sus mandamientos. Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14 nos indica que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y a revisar a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a Moisés y a todos los profetas, descubrimos que todos ellos predicaron el mismo evangelio,
arrepentimiento y obediencia. Todo mensaje verdadero debe llevar al individuo a guardar los mandamientos de Dios y por supuesto el sábado, a hacer una reforma en tu vida y a nacer de nuevo en agua y en espíritu. Ese es el mensaje que deben predicar los Elías. Y vamos a entender, haciendo mención, como les dije, en Apocalipsis capítulo 14, verso 7 y Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que el fin de todo discurso, que toda predicación tiene por finalidad o fin que tú y yo guardemos sus mandamientos. Por eso que el libro de Isaías dice, a la ley a testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. De manera que si yo vengo a ti y no te predico los mandamientos, no te hablo del sábado, no te llevo a hacer una reforma en tu vida, a que temas a Dios y le des gloria, que muestres su carácter, que nazcas del agua y del espíritu. Entonces yo no vengo ni en el espíritu, ni en el poder de Elías, sino que vengo en el espíritu y el poder de otro, en el anticristo, el que rechaza el evangelio y se opone a él, pero que se hace pasar por Cristo. En el libro de Malaquías capítulo 4 se profetiza la aparición de Elías. Pero la aparición de Elías no es una aparición como la creen los evangélicos y los pentecostales, que será una aparición literal, sino que en realidad será un pueblo, un grupo de gente que vendrá en el espíritu y poder de Elías. Recordemos que el primer Elías es obviamente Elías el Tifita, Elías de Galat. Pero el segundo Elías fue Juan el Bautista, como lo mencioné anteriormente, que vino en el espíritu y en el poder de Elías. Pero está profetizado en Malaquías 4, que ahora vamos a pasar a leer, que vendrá Elías antes que venga Jesús. Es decir, antes de la segunda venida de Jesús, debe aparecer Elías. Pero reitero, no es una aparición literal, porque en el Nuevo Testamento y en las profecías de Apocalipsis, los símbolos, o más bien Israel, es un símbolo del pueblo de Dios, no es un Israel literal. Así tampoco Egipto, no es Egipto literal. Y Babilonia, que aparece en Apocalipsis, tampoco es Babilonia literal, sino que todos ellos son símbolos. A eso se le llama, según los teólogos, escatología. Así que el Elías que ha de aparecer en el fin de los tiempos tampoco es literal. Así como los 144.000 pertenecen a las 12 tribus de Israel, pero tampoco son israelitas literales. De manera que literalizar, como los evangélicos, el hecho de que ha de aparecer Elías, demuestra que entendemos las cosas en forma literal y no las comprendemos en el símbolo. Está profetizado el fuerte clamor, y el fuerte clamor responde a este concepto y a esta palabra o a esta frase, en el espíritu y el poder de Elías. Aquellos que participen en el fuerte clamor son aquellos que deben venir en el espíritu y el poder de Elías, es decir, en el carácter y en el mensaje de Elías. Les he dicho que Elías certifica es el primer Elías. El segundo Elías fue Juan el Bautista. Por lo tanto, cuando apareció Cristo, debía ser precedido por Elías. Y los apóstoles le preguntaron, que estaba escrito por los profetas que debía aparecer Elías. Entonces Jesús dio testimonio que Elías, o el Elías que había venido, no era un Elías literal, sino que era Juan el Bautista. Así que vemos en esa historia bíblica que no es Elías en forma literal el que había de venir, sino que en este caso se cumplió en forma simbólica en Juan el Bautista, quien vino en el espíritu y poder de Elías. Ahora, si ustedes comprenden lo que nosotros como adventistas y como cristianos entendemos y hemos estudiado, el fuerte clamor será predicado por adventistas y por cristianos de todas las denominaciones que se unan al pueblo adventista. Y para ello tienen que unirse en el espíritu y poder de Elías. Y también en el carácter y en el mensaje de Elías. Porque eso todo reviste tener el espíritu de Elías. O todo eso significa tener el espíritu de Elías. Elías no probó la muerte.
Elías no murió, sino que pasó de vida a vida. Dios lo arrebató. Mientras que el segundo Elías, Juan el Bautista, probó la muerte y fue cortada su cabeza. Entonces, sabemos que en el tiempo final, algunos de los verdaderos atalayas o del remanente que predicarán el fuerte clamor padecerán persecución y muerte, lo que representa la experiencia de Juan el Bautista, el segundo Elías. Mientras que los 144.000 representan a Elías el Tisbita, que pasarán de vida a vida sin probar la muerte. Pero tanto los que mueren como los que pasan de vida a vida sin probar la muerte deben predicar el fuerte clamor, que es el mensaje de los 3 ángeles y el 4.º ángel, es decir, el Evangelio eterno que declara guardar los mandamientos de Dios, temer a Dios y darle gloria. Y para predicar este mensaje, o el fuerte clamor, debemos venir en el mismo espíritu y poder de Elías, y traer, por lo tanto, el mismo mensaje y el mismo carácter que tuvieron tanto Elías el Tisbita, el primer Elías, y Juan el Bautista, el segundo Elías. Así que vamos a revisar lo que Malaquías nos dice en el capítulo 4, referente a la aparición de Elías. Y es bien necesario entenderlo, porque así comprenderemos cuál es su espíritu o cuál es su mensaje. Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 6. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Verso 2. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Por lo tanto, el contexto de los textos que estamos leyendo es ligeramente la segunda venida de Cristo, que será como un horno, porque vendrá con el fuego consumidor, según Salmos capítulo 50, versículos 1 al 5. Verso 3. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es Jesús de Nazaret. Verso 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. De manera que el mismo Señor Jesús, a través de su profeta Malaquías, nos está advirtiendo que para la segunda venida de Jesús, aquel día que será como un horno, porque vendrá con el fuego consumidor de su Santo Espíritu, de su presencia, como reitero, dice Salmos capítulo 50, versos 1 al 5, dice que para aquel entonces el Señor espera que nos acordemos de la ley de Moisés. Te acordarás de la ley de Moisés, mi siervo fiel. ¿Cuál es la advertencia? Y para cuando Cristo venga, tú y yo tenemos que estar guardando los mandamientos. Mire lo que nos dice ahora el versículo 5. He aquí yo envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los hijos a los padres, y el corazón de los padres hacia los hijos. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La maldición es la muerte, y la muerte es resultado del pecado. La paga del pecado es la muerte. El pecado es infracción de la ley, según 1 de Juan 3:4. Y en el versículo 4 nos dice que debemos guardar la ley de Moisés, o sea, los 10 mandamientos que el Señor le encargó en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces el Señor envía a un pueblo, a un remanente del cristianismo, a predicar el mensaje de los 3 ángeles y el 4.º ángel. Y para realizar esta labor, tenemos que venir en el espíritu y en el poder de Elías, en la misma preparación que tuvo Elías. Elena G. de White proclamó en Mensajes Selectos tomo 2, pregunté a mi ángel acompañante, ¿serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas.
sino aquellos que vivan en los campos. Vendrán en el espíritu y poder de Elías, a amonestar a las ciudades para advertirlas a que salgan de ellas. Y eso se concuerda con el mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje del cuarto ángel que se une al tercero. Así que el mensaje de los tres ángeles declaran que tú y yo debemos temer a Dios y darle gloria. Y Salomón nos indica que temer a Dios es guardar su ley, sus mandamientos. De manera que el verdadero mensaje evangélico debe proclamar la victoria sobre el pecado y la obediencia implícita a todos los mandamientos de Dios. Y ese es el mensaje verdadero y el verdadero evangelio, que viene en el espíritu y en el poder de Elías. Ahora permítanme dejar que Elena G. de White, en el libro Profetas y Reyes, capítulo 14, nos explique qué es en el espíritu y en el poder de Elías. La página es la 132 en los libros originales. El capítulo es el 14 y tiene por nombre En el espíritu y poder de Elías. A través de los largos siglos transcurridos desde el tiempo de Elías, el relato de su vida y de su obra comunicó inspiración y valor a aquellos que fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía. En reiteradas ocasiones leemos en la Biblia, como en Isaías 56:1, que nos dice el Espíritu Santo a través de los profetas, o en este caso el profeta Isaías: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para ser manifestada o revelada. Isaías 56:1. Entonces, el derecho es la ley. Es por eso que existe una carrera profesional que se llama derecho, que es lo que estudian los abogados. Y los abogados trabajan con leyes. Por lo tanto, el derecho es la ley. Derecho es un conjunto de leyes que normatizan una sociedad. ¿Y qué es la justicia? La justicia es actuar conforme al derecho. Es decir, es poner por obra la ley. De manera que en toda la Biblia se nos llama a guardar derecho y a obrar con justicia. Quiere decir, a guardar la ley y a poner la ley por obra. Y eso es lo que la señora Juez nos está diciendo acá. A través de los largos siglos transcurridos, desde el tiempo de Elías, el relato de su vida y de su obra comunicó inspiración y valor a aquellos que fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía. Hoy sabemos que nuestra iglesia adventista y todas las iglesias cristianas están en apostasía. Por lo tanto, Dios requiere que se levanten hombres en el espíritu y poder de Elías, en el mensaje de Elías. Ahora, vamos a dejar ahí un momento la lectura. Déjenme compartir una explicación. El mensaje que predicó Elías y el mensaje que predicó el segundo Elías, es decir, Juan el Bautista, estribaba que tú guardes los mandamientos, que abandones la apostasía y te arrepientas y vuelvas al Señor y guardes el derecho y hagas conforme a la justicia. Entonces, ellos también proclamaron un mensaje que viene de la mano con el hecho de que la iglesia tiene que arrepentirse y salir de Babilonia. Si el cuerpo de Dios, el cuerpo de Dios que es la iglesia, está en las ciudades, es una situación similar a la que vivió Lot, quien salió de Babilonia junto con Abraham, pero que producto de la necesidad se devolvió a una ciudad. Y en este caso se devolvió a Sodoma. Eso perjudicó su vida espiritual y la de su familia. Y trajo la calamidad de la pérdida de la vida de su esposa, quien se convirtió en una estatua de sal. Y la perdición de sus 4 hijas. 2 que se quedaron en Babilonia, en Sodoma, no quisieron salir. Las mayores, que estaban casados con 2 sodomitas. Y 2 que salieron con Lot, pero que venían contaminadas con la inmoralidad de Sodoma. Por lo tanto, emborracharon a su padre y cometieron incesto. Esta historia es un gran símbolo para nosotros y una educación que tenemos que tomar en cuenta. Muchos de nosotros, por causa de las necesidades de la vida,
Nos hemos vuelto a las ciudades o hemos tenido necesidad de estar en las ciudades. Pero el mensaje es que tenemos que salir de ahí. Ahora, ¿por qué nos hemos ido a las ciudades? Para ganar dinero. ¿Y quién otorga el dinero? El sistema. ¿Y quién está o quién gobierna el sistema? El Estado. De manera que cada individuo, cada cristiano que permanece dentro del sistema está unido al Estado. A través del trabajo, a través del sistema y a través del dinero y a través de las leyes que el Estado o el sistema te impone. Entonces el llamado es salir de Babilonia. Y los que van a proclamar el mensaje son los que vienen del campo, para que los que estamos en las ciudades salgamos al campo y evitemos así la destrucción que va a caer sobre las ciudades o sobre Babilonia, sobre el sistema. Entonces, la iglesia se apostata al irse a las ciudades por dinero, porque le ha faltado fe, pues Dios es el que nos sostiene y Él es el que nos mantiene. Pero por falta de fe hemos ido a las ciudades para ganarnos nosotros mismos el dinero con nuestro trabajo, lo cual es loable, también es, no tengo nada contra eso. Pero déjenme explicar. Al estar dentro de las ciudades nos sometemos al sistema, perdemos tiempo para estar con Dios y finalmente no tenemos tiempo para consagrarnos y estudiar. Y perdemos de vista a Cristo y terminamos apostatándonos. Y es por eso que ahora Dios tiene que enviar de los campos, de las cuevas, de las montañas como Elías, a hombres humildes, fuera del sistema, en el poder y espíritu de Elías, para proclamar que nuestra iglesia está en apostasía, pero sobre todo que está unida al Estado. Ahora, Elías proclamó la unión iglesia y Estado como algo malo, como apostasía. Y el símbolo que refleja la unión de iglesia y Estado está en la unión de Acab y Jezabel. Entendemos que las mujeres simbolizan iglesias. Y en el caso de Jezabel, es una iglesia o una religión apóstata, porque ella era la sacerdotisa de Baal, el dios Sol. Es decir, que Jezabel representa la iglesia ecuménica, la adoración solar. Mientras que ella estaba casada con el rey de Israel, Acab, el poder político, el poder civil, el Estado. De manera que ahí vemos el símbolo de la unión iglesia y Estado. Y lo mismo ocurre con Juan el Bautista. En los tiempos de Juan, el rey Herodes, el poder civil, se unió con Herodías, otra mujer, que era la esposa de su hermano. Al engañar al esposo de ella, que era el hermano de Herodes, con Herodes, ante de los ojos de Dios, Herodías se transforma en una ramera. Ya tenemos el símbolo de la ramera unida al poder civil, Herodes, el Estado. Pero como tanto el poder civil, como la ramera, como la iglesia apóstata, representada por Herodías, la mujer, fueron amonestados por el mensaje que el segundo Elías predicó en el poder y espíritu de Elías, que declara la división que debe haber entre el Estado y la iglesia. Tanto el poder civil, Herodes, como sobre todo Herodías, la iglesia apóstata, la ramera, se enojaron, se encolerizaron, se enrabiaron contra el mensajero y su mensaje. Así que Herodías, utilizando a su hija, Betsabé creo que se llamaba, no recuerdo bien, manipula al rey Herodes, al poder civil, para pedir la cabeza del profeta, del segundo Elías. Entonces, el mensaje que tiene que proclamar aquel que viene en el poder y espíritu de Elías debe denunciar la unión de iglesia y Estado, lo que va a producir la ira de la iglesia o de la ramera, y será perseguido por la influencia de la ramera hacia las hijas. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia católica que está unida al Estado, al oír la voz reprensora del fuerte clamor que vendrán las personas en el poder y espíritu de Elías con el mensaje de Elías, tanto de Elías como de Juan, hará que el rey del norte, es decir, el Papa, se encolerice, se
enoje y salga con grande ira para perseguir y matar a muchos. Eso lo dice Daniel capítulo 11, versículo 44. Noticias del oriente y del norte le estremecerán y saldrá con grande ira para matar y destruir a muchos. Entonces, ¿cómo nos va a perseguir el papado? El papado ha infiltrado las iglesias protestantes a través de los jesuitas. Y los jesuitas están ideologizando a los adventistas corporativos y también a todos los evangélicos para perseguir a cualquiera que quiera hacer una división o predicar un mensaje que amoneste a la iglesia. Entonces lo que están haciendo las iglesias es levantarse contra el poder y espíritu de Elías. Y los católicos van a manipular a los evangélicos, quienes van a formar la imagen de la bestia y van a actuar igual que la bestia en la Edad Media, persiguiendo a los disidentes, que predican en el espíritu y poder de Elías el evangelio eterno. La división de iglesia y Estado y ley y testimonio, mandamientos y profecías. Cada persona que en la historia se ha levantado para predicar mandamientos y profecías a la ley y al testimonio, y que se ha levantado para denunciar la unión de la iglesia y el Estado, ha sufrido la persecución de la iglesia a través del Estado. Y en el símbolo de Juan el Bautista vemos un símbolo de los tiempos apocalípticos, en que la ramera Herodías manipuló a su hija, a sus hijas, las rameras, ¿verdad? Las iglesias protestantes, la imagen de la bestia, para pedir al poder civil, a Herodes, la cabeza del profeta, la cabeza del remanente. Vemos cómo este símbolo se cumple o se va a cumplir en forma impresionante en nuestros días. Pero si tú quieres ser parte de ese movimiento que será perseguido como disidente, tienes que venir en el espíritu y poder de Elías, en el mensaje de Elías que denuncia la unión de la iglesia y del Estado y que predica a la ley y al testimonio. Y por predicar a la ley y al testimonio es que Juan de Patmos, el discípulo amado, fue encarcelado y enviado a la isla de Patmos por Domiciano, el emperador de Roma, el Estado. Así también dice en Apocalipsis capítulo 6 que las almas de los decapitados pedían justicia. ¿Pero por qué habían sido muertos? Según el versículo 9 del capítulo 6 de Apocalipsis, nos dice que fueron muertos por la misma razón que fue perseguido y encarcelado Juan, por predicar la palabra de Dios y el testimonio de Cristo, a la ley y al testimonio, mandamientos y profecías, en el espíritu y poder de Elías. Y obviamente que también denunciaron la unión de la iglesia y el Estado. Esa unión de iglesia y Estado estaba profetizada en el libro de Daniel capítulo 2, en la imagen o estatua de Nabucodonosor, en sus pies, donde el barro cocido de alfarero, que simboliza a la iglesia, según Jeremías 18, verso 6, se iba a unir al Estado, al hierro, a la cuarta bestia, a Roma. Y que, como consecuencia de ello, iba a aparecer el cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel, que es el papado. Y el papado representa la unión de lo político, del Estado, de lo civil, con lo religioso. De manera que el Papa es un sacerdote, pero también es un rey. Entendiendo que el Vaticano no es solamente una iglesia, sino que es un Estado. Y el jefe de ese Estado es el Papa, pero que también es el jefe de la iglesia. Así vemos la unión de la iglesia y Estado. Y eso es lo que se debe denunciar, la unión de la iglesia y el Estado, que dio como resultado la aparición del papado. Así que, obviamente que el mayor enemigo del espíritu y poder de Elías, o del mensaje de Elías, en nuestros tiempos, es el papado. Por eso se profetiza en Daniel capítulo 11, verso 43-44, reitero, que el rey del norte, es decir, el papado, se va a enojar muchísimo cuando escuche al tercer Elías venir con el espíritu y poder de Elías, predicando el mensaje del tercer y cuarto ángel y denunciando la unión de la iglesia y del Estado. Por eso declara Daniel, o profetiza Daniel, que el rey del norte, es decir, el papado, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el anticristo, oirá que se está predicando el mensaje. Dice, noticias del norte y del oriente le estremecerán.
El oriente representa a Israel, al pueblo de Dios, a nosotros los adventistas y a los cristianos que se nos van a unir, al remanente. Y el norte representa el cielo, como dice el libro de Isaías, en que Lucifer quería colocar su trono en el norte, al lado del trono de Dios. Entonces, según el libro de Isaías, el norte representa el cielo donde está el trono de Dios y donde Lucifer quería colocar su trono. De manera, cuando nos dice Daniel que noticias del oriente y del norte le estremecerán y saldrá con grande ira para matar a muchos, nos está diciendo que vendrá el tercer Elías, el remanente cristiano de todas las denominaciones, en el espíritu y poder de Elías, predicando a la ley y al testimonio. Temed a Dios y darle gloria y denunciando la unión de la iglesia y el Estado. Y eso hará que el papado se estremezca y salga con grande ira para perseguir y matar a muchos. Pero en aquel día, dice la Escritura y la profecía en Daniel 12:1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será gran tiempo de angustia, el cual no fue desde que hubo hombre en la tierra. Pero será librado tu pueblo, todo aquel que se haya inscrito en el libro de la vida. Entonces, la profecía nos indica que la aparición del tercer Elías no es una aparición literal, sino que es simbólica, así como la aparición del segundo Elías fue simbólica en Juan el Bautista, según el mismo testimonio que dio de eso Jesús de Nazaret. Vamos a continuar leyendo entonces el capítulo 14 de Profetas y Reyes en el espíritu y poder de Elías. A través de los largos siglos transcurridos desde el tiempo de Elías, el relato de su vida y de su obra comunicó inspiración y valor a aquellos que fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía. Y para nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado. 1 Corintios, capítulo 10, verso 11. Por lo tanto, tiene un significado especial para nosotros. La historia se está repitiendo. El mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles, dice el linaje de White. La historia se está repitiendo. El mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles, su poder civil y su poder religioso apóstata. La época actual es tiempo de idolatría, tan ciertamente como lo fue aquella en que vivió Elías, y obviamente la que vivió Juan el Bautista, el segundo Elías. Tal vez no se vean santuarios materiales, ni haya imágenes en que se detengan los ojos, y sin embargo, millares van en pos de los dioses de este mundo. Las riquezas, y es por eso que el pueblo de Dios se centra en las ciudades, por las riquezas. Y eso es un ídolo, según el profeta. Y por ende, según Dios por el Espíritu Santo. O a través del Espíritu Santo. Dice acá, tal vez no se vean santuarios materiales, ni hay imágenes en que se detengan los ojos. Y sin embargo, millares van en pos de los dioses de este mundo. 2 puntos. Las riquezas, la fama, el placer, las fábulas agradables que permiten al hombre que siga las inclinaciones del corazón irregenerado. Multitudes tienen un concepto erróneo de Dios. ¿Dónde aprenden estos falsos conceptos? Y este falso concepto de Dios en las iglesias caídas que están en las ciudades, o sea, en Babilonia, incluyendo la Corporación Adventista, que está unida al Estado hace más de 100 años. Por eso es una corporación. ¿Quién le da la calidad de corporación a la iglesia adventista? El Estado. ¿Y quién firma los títulos profesionales de los teólogos o pastores que estudian en la Universidad Adventista? El Estado. De manera que cualquier teólogo, cualquier pastor adventista, aunque esté en la corporación o que se haya salido de la corporación, pertenece al Estado y es agente del Estado. Porque ¿quién avala su título profesional de teólogo o pastor adventista? El Estado, a través del Ministerio de Educación de ese país. Así que todos estos pastores que estudian en la Universidad Adventista son agentes del Estado y están educados para paralizar el mensaje de Elías, para paralizar
el espíritu y el poder de Elías. Pero la gente que está educada en las ciudades piensa en su mente, por la educación que ha recibido, una educación materialista y sobre todo una educación que se centra en la tecnocracia. ¿Qué quiere decir la tecnocracia? En que se le da énfasis a la persona que tiene un título profesional obtenido en una universidad. Entonces, las personas creen en la tecnocracia y no reciben el mensaje de una persona laica porque no tiene el título profesional, sino que van en pos de aquellos que estudiaron en la universidad 5 años teología. Ahora, reitero, ¿quién avala el título profesional de ese pastor que tú sigues? ¿Quién declara que ese pastor efectivamente es pastor o que es teólogo o que se tituló? El Estado, a través del Ministerio de Educación. Entonces, no hay manera que un pastor teólogo, alguien que estudió teología en la Corporación Adventista, cualquiera sea, venga en el poder y el espíritu de Elías, o que proclame verdaderamente el mensaje de los 3 ángeles, o que te lleve a guardar los mandamientos y a vencer el pecado, o que denuncie la unión de la iglesia y el Estado, porque el mismo resultado, él es resultado de esa unión de iglesia y Estado. Él mismo es un agente del Estado romano. Elías no era teólogo. Elías, para ser Elías, no estudió teología 5 años en una universidad judía, que la sabían. Los sacerdotes que estaban en el status quo, los sacerdotes que estaban en Jerusalén, en la ciudad, que pertenecían al sistema, a la corporación de entonces, estudiaban para ser sacerdotes. Y muchos de ellos comenzaron a ir a las universidades griegas, introduciendo la filosofía griega a la teología judía. Y eso es lo mismo que hacen los pastores hoy, tanto adventistas evangélicos como católicos. Unen la filosofía griega, platónica, con las doctrinas de la Biblia. Y eso es lo que te enseñan todos los pastores, tanto de la corporación adventista, como aquellos que se han salido de la corporación adventista para venir a trabajar a sostén propio. Yo los invito a no escuchar pastores. Yo los invito a escuchar a Elías, a Juan el Bautista, al linaje de Juan y a los pioneros. Si tú haces eso, vas a ver cómo vas a crecer. Pero si tú te mantienes escuchando pastores, a rabinos o a sacerdotes, estás en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, el judío requería ir donde el rabino para que se le explique. Pero según Jeremías 31, 33 y 34, y según Pablo en Hebreos capítulo 8, verso 10, y en Hebreos capítulo 10, versículo 16, el nuevo pacto consiste en que Dios te perdonó a ti y a mí del pecado en la cruz del Calvario, quitó el pecado de nosotros, y por lo tanto fue eliminado aquello que nos dividía del Padre. Al ser eliminado el pecado en la cruz del Calvario, por habernos perdonado el Padre por la obra que Cristo hizo allí, entonces ahora viene a morar en ti el Padre a través del Espíritu Santo. Y no solamente el Padre, sino también el Hijo. Y ese poder, que es el mismo poder y espíritu de Elías, transforma tu vida en una nueva criatura, al nacer del agua y del Espíritu, renovando el espíritu de tu mente y naciendo en ti el sol de justicia, el cual es Cristo. De manera que si en ti habita el espíritu y poder de Elías, es decir, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, no tienes necesidad de que un rabino te enseñe. Y eso es lo que declara el nuevo pacto en Jeremías 31, 33 y 34 y Hebreos capítulo 8, verso 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que según la Biblia, todo aquel que se vea obligado a seguir rabinos, pastores, teólogos, de la corporación o fuera de la corporación, está en el antiguo pacto. Y eso debido a que aún mantiene su vida en pecado, sin querer juzgarte, porque yo también tengo pecado. No estoy sellado. Pero tienes que abandonar el pecado. Y al abandonar el pecado, vendrá Dios a morar a ti, en ti. Dice Juan
capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni lo conoce, ni lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, perdón. Y dice después, en el versículo 26, mas cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he enseñado y he dicho. También Juan dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, mas vosotros tenéis la unción del Espíritu, mas vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y luego el mismo capítulo, el versículo 27, dice exactamente lo mismo. Vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Hermano, tú no tienes necesidad de que yo te enseñe. Debes tener fe y creer de que Dios te dará su Santo Espíritu y Él, personalmente, Cristo mismo, orando en ti, te enseñará todas las cosas renovándote en el espíritu de su mente, de su espíritu. Y te levantarás y predicarás el mensaje puro en el poder y en el espíritu de Elías. Volvamos al texto de la señora White. Dice, la época actual es tiempo de idolatría, tan ciertamente como lo fue aquella en que vivió Elías. Tal vez no se vean santuarios materiales, ni haya imágenes en que se detengan los ojos, y sin embargo millares van en pos de los dioses de este mundo. Las riquezas, la fama, el placer, las fábulas agradables, que permiten al hombre que siga las inclinaciones del corazón irregenerado. Multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos, y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo servían los adoradores de Baal. Dice, aún muchos de los que se llaman cristianos se han aliado con las influencias inalterablemente opuestas a Dios y su verdad. Entonces dice que aún los cristianos se han levantado contra la verdad. Y yo sumaría, aún los adventistas hoy se levantan contra la verdad del mensaje de los tres ángeles y del cuarto ángel. Entonces, ¿qué ocurre cuando una iglesia, cuando un pueblo, cuando los cristianos y los adventistas se levantan contra la verdad? La apostasía. Vamos a segunda de Tesalonicenses, donde Pablo nos va a explicar qué ocurre cuando la iglesia se levanta contra la verdad, es decir, contra el evangelio eterno del mensaje de los tres ángeles y del cuarto ángel. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿De qué está hablando? Del hombre de pecado, del cuerno pequeño, del anticristo, del papado, su aparición. ¿Cuál es el marco de este capítulo? Pablo nos está indicando que la venida de Jesús no se iba a producir en su tiempo, sino que debían ocurrir ciertas situaciones en la iglesia cristiana. Y la situación mayor que debía originarse en la iglesia cristiana era la apostasía de la misma. Vamos a leer mejor desde el versículo 1 para que entendamos. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe, dice Pablo, para su tiempo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, o sea, no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. ¿Quién tenía que caer en apostasía? Los que estaban en la verdad, la iglesia cristiana. Entonces, antes que Cristo venga, debe haber una apostasía general en el cristianismo, y obviamente en el adventismo, porque el adventismo es parte del cristianismo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el papado, el anticristo, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto?
Verso 6, muy importante. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo. ¿Qué necesitaba el papado que fuera eliminado para que él pudiese reinar o gobernar el mundo o Europa u Occidente? ¿Quién tenía que ser quitado para que el Papa gobernase Occidente? ¿En la Edad Media? ¿Quién gobernaba antes del papado? El César, el Kaiser, el emperador romano. Por lo tanto, tenía que caer el imperio romano para que surgiera el cuerno pequeño. Y eso es lo que nos dice Daniel capítulo 7. Que después de la cuarta bestia se suscitarían 10 cuernos y tras ellos se levantaría un cuerno pequeño que derribaría a los otros 3. ¿Y qué haría el cuerno pequeño? Hablaría palabras contra el Altísimo, pensaría en cambiar los tiempos y la ley y perseguiría al pueblo de los santos. ¿Cuánto tiempo? Tiempo, si la mitad de un tiempo. 1260 años. 538 a 1798. 1260 años. La Edad Media. ¿Quién gobernó la Edad Media? El papado. El hombre de pecado. Entonces, para que el Papa gobernara y comenzara la Edad Media, tenía que caer el Imperio Romano. Mi canal se llama Adventista Historicista, porque los verdaderos cristianos, los verdaderos adventistas, tenemos que estudiar historia. Entonces, si usted estudia la historia, va a entender que la Edad Media comenzó con la caída del Imperio Romano. No podía haber Edad Media o Edad Oscura u Oscurantismo, que es el reino del papado, la Inquisición, si no salía Roma de la ecuación, el emperador. Entonces tenía que ser quitado el emperador para que fuera puesta la prevaricación. El continuo paganismo, el emperador Roma imperial pagana, tenía que ser quitado para que fuese puesta, ¿qué cosa? La prevaricación o la abominación desoladora que aparece en el libro de Daniel capítulo 8. Versos 13 y 14. Entonces, cuando apareciera el papado, ¿qué iba a hacer? Iba a perseguir a los santos e iba a cambiar los tiempos y la ley. Es decir, iba a cambiar el evangelio. Y por ende, iba a enseñar a la gente a pecar. Y es por eso que se lo menciona como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Volvamos entonces al texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo que espera que sea quitado de medio del que ahora lo detiene, el emperador, la Roma imperial, el continuo paganismo. Verso 8. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y aquí hay una evidencia de que los adventistas han abandonado el evangelio. La mayoría de los adventistas, incluso en el sostén propio, enseñan que hay que orar por el Papa para que se salve. Entonces, la profecía de Pablo indica que ningún Papa se va a salvar. Es decir, también el conflicto de los siglos lo indica. El último capítulo del conflicto de los siglos dice que ningún pontífice se va a salvar. Entonces, si vemos a los adventistas en las delicias de Norberto Restrepo, vemos a los adventistas en la Reforma, como una vez me dijo una hermana de la Reforma, o vemos a los adventistas en la Corporación, que eso es mucho más evidente, que están orando por el Papa Francisco para que se salve. Entonces me están mostrando que no estudian las profecías ni creen en las profecías, porque las profecías declaran que el Papa va a ser destruido cuando Cristo venga. Si como iglesia me estoy dando la mano con el Papa Francisco, a través de Gaune Diop y de Ted Wilson, entonces no creemos en las profecías. No creemos en los textos de la señora White. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos rechazando la luz que Dios nos dio desde el cielo. Y según el conflicto de los siglos, capítulo 39, toda iglesia que rechaza la luz que Dios les envía del cielo son Babilonia. Y los adventistas no quieren creer ni entender eso, porque anteponen a la revelación de Dios las tradiciones que el pastor de turno les enseña. Teología, filosofía, tradición rabínica. Cometemos el mismo error de los judíos en tiempos de Jesús, en que el pueblo ignorante prefería al teólogo en vez del profeta. Y era el mismo pueblo, asusado por sus rabinos, sus pastores, sus teólogos, quienes perseguían y mataban a los profetas. Como Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido,
que fue muerto en el lugar santísimo, en el santuario celestial, cuya sangre y la mancha de su sangre aún se encuentra ahí como testimonio para acusar a esos homicidas, que eran pastores, teólogos, como los que tú sigues hoy. Entonces tenemos que dejar de seguir a los rabinos, porque corremos el riesgo que por influencia de ellos rechacemos la verdad y terminemos crucificando a Cristo a través del símbolo de los 144.000 y de aquellos que han de morir por el mensaje. O terminemos rechazando a aquellos que vengan en el espíritu y poder de Elías. Entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el resplandor de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Verso 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en el error. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Salmo 119, versículo 141 dice, tu ley es verdad. Y Salmo 119, versículo 152 dice, tus mandamientos son verdad. Todo aquel que rechaza el evangelio, mandamientos y profecías, a la ley y al testimonio, está rechazando la verdad. Todo aquel que rechaza el mensaje de los tres ángeles y la denuncia de la unión iglesia y Estado, uniéndome yo individualmente con el Estado, viviendo en las ciudades, estoy rechazando la verdad. Porque el Evangelio siempre ha indicado salir de Babilonia. El primero en salir de Babilonia fue Abraham, el padre de la fe. Y Cristo dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y la primera obra de fe que hizo Abraham fue salir de Babilonia y de su familia e irse al lugar que Dios le tenía preparado. Cualquier otra cosa no es de fe. Y lo que no es de fe es pecado. Y pecado es rechazar la verdad. Y cuando pecamos y rechazamos la verdad, Dios nos envía un poder engañoso para que creamos en la mentira. Y es por eso que la mayoría de los adventistas viven detrás de los pastores y los teólogos que enseñan mentiras. Pero rechazan a los Elías, que viven en las cuevas, en las cavernas, y que se visten con pelo de camello. Pero no estamos aquí para juzgar, sino para compartir la luz que dice, salid de ella, pueblo mío. Entonces, rechazar la verdad te hace objeto del poder satánico del espiritismo. Es Dios quien permite que ese poder venga a tu vida porque rechazaste su verdad, su palabra, su ley y sus mandamientos. Dice acá, multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos, y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo servían los adoradores de Baal. Aún muchos de los que se llaman cristianos se han aliado con las influencias inalterables opuestas a Dios y su verdad. Y ya hemos visto cuál es la consecuencia de unirse como cristianos en ecumenismo contra la verdad. Todos esos están bajo el poder del espiritismo. 3 espíritus a manera de ranas, Apocalipsis 16, que van a los reyes de la tierra, a los políticos, para unir al mundo en ecumenai, en ecumenismo, para perseguir a los santos y guerrear contra Cristo en Armagedón. Dice, multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos y están ciertamente sirviendo a un Dios falso, como lo servían los adoradores de Baal. Aún muchos de los que se llaman cristianos se han aliado con las influencias inalterables opuestas a Dios y su verdad. Así se ven inducidos a apartarse de lo divino y a exaltar lo humano. Por eso el adventista y el cristiano no siguen a los profetas, sino que siguen a los pastores, a los filósofos, que estudian en las ciudades, en las universidades de las ciudades unidas al Estado, y que tienen un título profesional que los indica como pastores y teólogos, firmados por el Ministerio de Educación y por el Estado del país al cual ellos pertenecen o habitan. Unión Iglesia de Estado.
Entonces, ¿cómo vas a venir con el poder y espíritu de Elías? Primero, si vives en las ciudades. Segundo, escuchas teólogos. Y tercero, estás unido con el Estado. Entonces, es hora que los adventistas despierten y salgan del engaño. Porque si no salimos del engaño, vamos a recibir el espíritu de otro, el espíritu de Satanás. Y a recibir el espíritu de Satanás, vamos a ensalzar a los hombres, a los filósofos, a los teólogos, a los pastores y rabinos, igual que los judíos en tiempos de Jesús, y terminaremos con los fariseos crucificando a Cristo y su verdad. Es hora que despiertes, pueblo adventista, porque tus dirigentes te engañan. El espíritu que prevalece en nuestro tiempo es de incredulidad. En otros textos, la hermana White llama a los teólogos o los académicos del Evangelio como incrédulos, porque los teólogos no creen en la Biblia como está revelada, sino como ellos la interpretan. Por lo tanto, lo que te presenta un teólogo, llámese adventista, pentecostal o católico, cualquier teólogo, te presenta un Dios que él ha creado a través de su filosofía humana. Pero no te presenta el Dios que está revelado tal cual en la Escritura. Por eso la iglesia adventista y el cristianismo está tan dividido. Porque cada teólogo, cada pastor tiene su propio evangelio, su propio Cristo, su propia interpretación, su propia filosofía. Y es por eso que el pueblo adventista está dividido. Uno siguiendo a Bullón, otro siguiendo a Bor, otro siguiendo a Maya, otro siguiendo a Cabello, otro siguiendo a David Gates. Ya basta. Es hora de seguir a Cristo, no teólogos. Porque los teólogos son vividores del Evangelio. Son profesionales que necesitan recuperar la plata que gastaron cuando estudiaron 5 años en una universidad unida al Estado. Necesitan pagar el cartón que el Estado les firmó como teólogos y pastores. Entonces estos teólogos lo que hacen es confundir a la gente y alimentar el yo de la gente, la vanidad, el orgullo. Lo que hacen estos pastores y teólogos es entretener a la gente con temas entretenidos, pero que no convierten, que no transforman, que no revivan, que no unen, que no levantan a un pueblo en apostasía, sino que lo mantienen en el suelo. Léanse el libro de M.L. Andreasen, un gran pastor adventista del siglo XX, que conoció al linaje de Juan en Australia. El libro se llama El santuario y su servicio. Y ahí dice que los rabinos y los pastores utilizan el pecado del pueblo. Jesús dijo que los rabinos se alimentaban del pecado del pueblo. Tus pastores te engañan y te mantienen en el pecado con temitas entretenidos para que te mantengas en pecado y te veas en la obligación de seguir invitándolos, de seguir diezmándoles y de seguir alimentándolos a ellos, mientras que el pueblo que está predicando el mensaje no tiene ni siquiera para vivir. La obra la van a terminar los laicos. Y los 144.000 son aquellos que no están contaminados con mujeres. Entonces, ¿por qué los adventistas siguen a pastores que están contaminados con la teología y las mujeres de este mundo? Con las iglesias mundanales. Porque están en el pecado. Y al estar en el pecado estás en el antiguo pacto y te ves obligado a ir detrás de un rabino. En el nuevo pacto, Jesús nos ha limpiado del pecado y nos ha dado victoria sobre el pecado. Por lo tanto, nos da la unción del Santo Espíritu y no tenemos necesidad de que nadie os enseñe, porque el Espíritu, la unción, mora en nosotros. El espíritu que prevalece en nuestro tiempo es de incredulidad y apostasía. Es un espíritu que se cree iluminado por el conocimiento de la verdad, pero en teoría, es pura teoría. El adventismo es pura teoría, pero no tiene nada de práctica. Todos dicen creer que Cristo ya viene, pero aún están todos los adventistas en la ciudad y no en los campos. El espíritu que prevalece en nuestro tiempo es de incredulidad y apostasía. Es un espíritu que se cree iluminado por el conocimiento de la verdad, cuando no es sino la más ciega presunción. Se exaltan las teorías humanas y se les hace reemplazar a Dios y a su ley. Satanás
tienta a los hombres y mujeres a desobedecer al prometerles que en la desobediencia hallarán una libertad que los hará como dioses. Yo me he reunido con muchos hermanos acá en Lima, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, que son los 4 países que Dios me ha permitido recorrer llevando el Evangelio, hace ya casi 10 años. Y me encuentro que muchos de los adventistas que se van a los campos siguen escuchando a los teólogos. Y, por ende, no hay ningún crecimiento de los hermanos que llevan 10, 15, 20, 30, 40 años en el campo. Y no están sellados. Y siguen en el pecado. Porque los teólogos, ninguno, aunque sea adventista, ninguno predica la victoria sobre el pecado. O que enseña a la gente a cómo vencer el pecado. Ninguno. Porque todos los pastores, todos los teólogos que aprenden en la universidad del Estado, aprenden solamente a entretener y a mantener a la gente en el pecado para vivir del pecado de la gente. Para que no te santifiques, no venga Cristo y el Padre a morar en ti y ellos te enseñen sin necesidad de un rabino. No, hermanos, es hora que nos despertemos, porque Cristo ya viene. Y si estamos con pecado cuando Él venga, o cuando nuestro nombre pase en el lugar santísimo, en el juicio investigador, seremos pesados en balanza y hallados faltos, y nos vamos a perder. Porque nadie que tenga pecado para cuando Cristo venga será salvo. Porque la salvación estriba en que Cristo te salve del pecado. Mateo 1:21. Y llamarás a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Satanás tienta a los hombres y mujeres a desobedecer al prometerles que en la desobediencia hallarán una libertad que los hará como dioses. Se manifiesta un espíritu de oposición a la sencilla palabra de Dios, un ensalzamiento idólatra de la sabiduría humana sobre la revelación divina. Yo hace minutos atrás conversaba con un muchacho, amigo mío, que lo conozco hace muchos años, que rechaza todo lo que tú le puedas enviar, es adventista, y se autoproclama historicista. Pero él antepone la filosofía del pastor Maya, y ahí me sigue mandando mensaje, y me está mandando un mensaje, porque sigue peleando, y está peleando contra la verdad. Entonces, este charlatán, llamado Alejandro Maya, un teólogo unido al Estado, enseña a la Trinidad. Entonces, en sus enseñanzas, no va ni a la Biblia ni al Espíritu de Profecía, porque sabe que no va a encontrar asidero en ello. Entonces sus alumnos, sus seguidores, sus frutos, el árbol se conoce por los frutos. Y los frutos de ese árbol son ignorantes. Entonces yo he hablado con muchas personas que lo siguen, a las cuales conozco a muchos de ellos en persona, y no son capaces de darte un solo texto bíblico ni del Espíritu de Profecía, sino que comienzan a atacar las Biblias, como que son malas traducciones. Entonces, realmente esto es satánico. Entonces al muchacho tú le puedes mandar 20.000 versículos y 30.000 citas de la hermana White y las rechaza, porque antepone ¿qué cosa? La filosofía de Alejandro Maya. Y lo denuncio y lo nombro con nombre y apellido porque son enemigos de Cristo y están llevando a mis hermanos, a mis amigos, a la destrucción y a la perdición. Se manifiesta un espíritu de oposición a la sencilla palabra de Dios, un ensalzamiento idólatra de la sabiduría humana por sobre la revelación divina. Eso es lo que está haciendo este muchacho. Y muchos adventistas que siguen no solamente a Alejandro Maya, a varios otros pastores en esos tempropios que hacen lo mismo, quizás desde otro punto de vista, o desde otra perspectiva, o de otra doctrina. Hay muchos pastores que están levantando las leyes ceremoniales, ponga usted, y están rechazando lo que Dios reveló a través de los profetas de Pablo y de la hermana White y de los pioneros, de que las leyes ceremoniales están obsoletas. Y ahí están llevando a la gente, que yo me ha tocado visitar, aquí en Lima, a guardar las fiestas ceremoniales y a preocuparse de las lunas nuevas. Cuando Pablo
El G. de White, los pioneros, nos dicen que eso está abolido. Y la gente sigue creyendo en la filosofía de su pastor. Y anteponiendo la filosofía del pastor a la revelación divina de Pablo, de los pioneros y de la hermana White. Porque tienen una mente tecnocrática, tecnócrata, creen en los títulos profesionales. Entonces, como los apóstoles, como los profetas, como los pioneros no tenían títulos profesionales, y como uno no tiene título profesional, que nos indique como filósofo, pero yo soy profesional, pero en otra área, o tengo otra profesión, pero no soy teólogo, y no me interesa hacerlo. Y gracias a Dios que nunca lo fui, porque quise serlo. Entonces, como no somos teólogos, la gente no nos ayuda, no nos sigue, no nos escucha. Pero tienen comezón de oír cualquier cosa que venga de un filósofo que tiene un título profesional y que se viste de terno y corbata. Y eso porque el adventista que hace tal cosa, o el cristiano que hace tal cosa, es babilonio. Porque piensa según el sistema en el cual vive. Y en el sistema en el cual se vive, en las ciudades, la gente de bien se viste de terno y corbata y va a la universidad. Salid de ella, pueblo mío. Los hombres permiten que sus mentes se llenen a tal punto de oscuridad y confusión por la conformidad con las costumbres e influencias humanas que parecen haber perdido toda facultad de discriminar entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Se han alejado tanto del camino recto que consideran las opiniones de algunos así llamados filósofos como más fidedignas que las verdades de la Biblia. Las súplicas y las promesas de la palabra de Dios, sus amenazas contra la desobediencia y la idolatría parecen carecer de poder para subyugar sus corazones. Y esto no es nuevo. Lo que pasa en el adventismo y en el cristianismo no es nuevo, sino que es una consecuencia de lo que ya se vivió en la iglesia judía. Y es por eso que Jesucristo nos sigue advirtiendo a pesar de los siglos y del tiempo. Mira lo que dice Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y la gente sigue cayendo en esto. ¿Por qué? Porque no estudia. ¿Y por qué no estudia? Porque no tiene tiempo para estudiar. Porque están todos los días trabajando en el mundo, todos los días y todo el día. Eso es Babilonia. Eso es estar en Egipto, esclavizado por el faraón, sin tener tiempo para servir a Dios. Entonces hoy el adventista es adventista solamente el sábado, porque el resto de la semana es babilonio, así de simple. Te guste o no te guste lo que te digo, te lo tengo que decir. Porque si no te lo digo, Dios va a demandar tu sangre de mis manos. Ezequiel capítulo 3 y 33. Dije Mateo 12, es Mateo 16. Mateo capítulo 16. Versos 6 al 12. Dice, entonces Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos hablaban entre sí diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Verso 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis pan? ¿No entendéis aún? ¿Por qué no entendían? Porque aún estaban en pecado. Y entendían todas las cosas en forma carnal y literal, como la mayoría de los cristianos y los adventistas hoy en día, producto del pecado. Pero si estos hombres se limpiaron y llegaron a entender las cosas espirituales, como no las entendían ahora, pero las llegaron a entender, tú y yo también podemos hacerlo. Pero para eso tenemos que reconocer nuestro pecado y nuestra necesidad de Cristo, no del pastor. Y vamos a llegar como los apóstoles finalmente a entender las cosas, aunque como ellos tampoco las entendemos ahora. Y ellos hablaban entre sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros hombres de poca fe que no trajisteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 y cuántas canastas alzasteis?
¿Cómo es que no entendéis? Verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pero aún los adventistas siguen escuchando a los saduceos y a los fariseos modernos. Y así, un montón de saduceos y fariseos hoy en día en la iglesia adventista, y no solamente en la corporación, sino sobre todo hoy en día en el sostén propio. Tenemos que creerle a Jesús que nos dice: no escuchéis a los teólogos, no escuchéis a los rabinos, escúchame a mí. Si no, me vas a terminar crucificando por la influencia de tu rabino. Pueden ir al Deseo de toda la gente, página 380, párrafo 1. Y ahí se van a dar cuenta del problema que tenían los discípulos. ¿Cuál es el problema que tenían los discípulos? Que estudiaban con Cristo, pero después se iban a escuchar a los rabinos. Y ese mismo problema lo tenían los discípulos de Juan el Bautista. Escuchaban al profeta la verdad presente y después se iban al Sanedrín a escuchar a los rabinos. Mientras tú te mantengas escuchando la verdad y luego te vayas a escuchar pastores, vas a estar siempre confundido. Y la verdad que el Señor te enseña a ti personalmente va a ser estropeada y eliminada o borrada por el espiritismo, por el poder del Satanás que trabaja a través de estos pastores que rechazaron la verdad, que están unidos al Estado. Por eso fueron a estudiar el Estado. Y el Estado le avala su título profesional. Dice acá: los hombres permiten que sus mentes se llenen a tal punto de obscuridad y confusión por la conformidad con las costumbres e influencias humanas, que parecen haber perdido toda facultad de discriminar entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. No distinguen entre la verdad y la mentira, por el pecado. Se han alejado tanto del camino recto que consideran las opiniones de algunos así llamados filósofos, teólogos, como más fidedignas que las verdades de la Biblia, tal cual está escrito. Entonces piensan que tiene que venir un teólogo para que les explique o les interprete lo que está escrito. Cuando Cristo dijo: te alabo, Padre, porque le has revelado estas cosas a los simples y no a los doctos. Los doctos no entienden. Los doctos son como Nicodemo, no entienden cómo nacer de nuevo. Pero la gente sigue a los Nicodemos y no a los Elías. ¿Por qué? Porque Nicodemo es rico y tiene título profesional y se viste de tono y corbata. Mientras que Elías es pobre, vive en una cueva y viene con vestido de pelo camello. Reitero, los hombres permiten que sus mentes se llenen de tal punto de oscuridad y confusión por la conformidad con las costumbres e influencias humanas, que parecen haber perdido toda facultad de discriminar entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Se han alejado tanto del camino recto que consideran las opiniones de algunos llamados filósofos como más fidedignas que las verdades de la Biblia. También los invito a que estudien El conflicto de los siglos, capítulo 38. Les va a servir mucho, porque habla algo muy parecido a lo que está aquí escrito. Las súplicas y las promesas de la palabra de Dios, sus amenazas contra la desobediencia y la idolatría, parecen carecer de poder para subyugar sus corazones. Una fe como la que impulsó a Pablo, Pedro y Juan es considerada anticuada, mística e indigna de la inteligencia de los pensadores modernos. O sea, nadie quiere a Pablo, a Pedro y Juan porque son muy antiguos. Entonces la gente, ¿qué quiere? Predicadores modernos, de tono y corbata. En el principio Dios dio su ley a la humanidad como medio de alcanzar felicidad y vida eterna. La única esperanza de Satanás para estorbar el propósito de Dios consiste en inducir a hombres y mujeres a desobedecer esta ley. Y ha hecho un esfuerzo constante para torcer sus enseñanzas y reducir su importancia. Su golpe magistral fue la tentativa de cambiar la ley misma, de manera que pudiera inducir a los hombres a violar sus preceptos mientras profesaban obedecerlos. Muchos creen que están obedeciendo a Dios mientras escuchan a los pastores, porque piensan que lo que los pastores le están enseñando es la verdad. Pero como no tienen tiempo para ser verianos y verificar si lo que le está diciendo los pastores es así, porque trabajan todo el día,
y todos los días. Entonces, son engañados. Y como vivimos en pecado, porque estos mismos pastores nos inducen a pecar, y el sistema nos lleva a pecar, y como estamos en el sistema pecamos, no viene el Espíritu Santo, no viene el poder ni el Espíritu que estaba en Elías. Y por lo tanto no podemos discernir entre el que sirve a Dios y no le sirve, entre la verdad y el error. Y así somos engañados y divididos como pueblo. Mi pueblo fue perdido porque le faltó conocimiento. Y por eso se está perdiendo el adventismo y el cristianismo hoy. Porque carece de conocimiento. Conocimiento individual, teórico y práctico. Dice acá, en el principio Dios dio su ley a la humanidad como medio de alcanzar felicidad y vida eterna. La única esperanza de Satanás para estorbar el propósito de Dios consiste en inducir a los hombres y mujeres a desobedecer esta ley. Y ha hecho un esfuerzo constante para torcer sus enseñanzas y reducir su importancia. Yo me he reunido con mucha gente que sigue a pastores y teólogos del sostén propio. Y gente que se salió de la corporación. Y siguen en pecado. Y siguen violando la ley. Y están comenzando a levantar leyes ceremoniales, leyes humanas, la reforma pro salud, el veganismo. Y todo eso son inducidos por sus pastores, por sus teólogos y por sus predicadores favoritos. Que todos viven en las ciudades. Entonces comienzan a sacar la ley, los 10 mandamientos, para colocar las normas que van con la ley. O sea, lo mismo que hicieron los fariseos. Sacaron los 10 mandamientos y comenzaron a colocar las leyes ceremoniales por sobre la ley de Dios. Lo que tú tienes que guardar son los 10 mandamientos, no las leyes ceremoniales, porque las leyes ceremoniales son consecuencias de violar los 10 mandamientos. De manera que si tú nunca hubiese violado los 10 mandamientos, o Adán y Eva nunca hubiesen violado los 10 mandamientos, no hubiesen pecado, Jesús no tendría que haber muerto, el cordero no tendría que haber sido inmolado, la ley ceremonial no hubiese existido. Y eso es lo que dice Dios a través de Isaías en el capítulo 1, versos 10 al 16 del libro de Isaías. Que Dios quiere que tú guardes su ley, sus 10 mandamientos, y no la ley ceremonial. No te dejes engañar, pueblo adventista. Un autor ha comparado la tentativa de cambiar la ley de Dios con una antigua práctica malvada de hacer apuntar en una dirección errónea una señal colocada en una importante encrucijada de caminos. A menudo, un acto tal ocasiona mucha perplejidad y grandes aprietos. Dios erigió una señal indicadora para los que viajan en este mundo. Un brazo de esta señal apuntaba hacia la obediencia voluntaria al Creador como camino que llevaba a la felicidad y la vida, mientras que el otro brazo indicaba la desobediencia como sendero que lleva a la desgracia y la muerte. El camino a la felicidad estaba tan claramente definido como solían estarlo los caminos que llevaban a la ciudad de refugio en tiempos de los judíos. Pero en mala hora, para la familia humana, el gran enemigo de todo bien puso las señales en sentidos contrarios y multitudes han errado el camino. Mediante Moisés, el Señor instruyó así a los israelitas. Con todo eso, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ahora hay unos predicadores de sostén propio que predican la verdad del Padre y el Hijo y están enseñando que la persecución vendrá por la verdad del Padre y el Hijo. Pero los testimonios que nos da Dios a través del linaje de Juan y los pioneros nos indican que la persecución va a venir por la ley dominical. Entonces, ¿qué están haciendo estas personas? Están tomando la verdad del Padre y el Hijo y están atacando la verdad del sábado. Pero no es porque ellos quieren hacer eso, sino que por su teología, por la educación que han recibido, han aprendido a hacer eso. Por eso yo no me atrevo a juzgarlos, porque yo no soy quien para juzgar, pero sí denuncio el error, porque la Biblia me indica que tengo que denunciar el error. Entonces, la señora Juárez nos está diciendo que el problema final, y la Biblia nos dice que el problema final se suscitará por la ley dominical y por el sábado. Dice la hermana Juárez que esa será la piedra de toque. La controversia es el sábado, no la verdad del Padre y el Hijo.
Obviamente que nos van a perseguir también por esa verdad. Pero la gran verdad que debemos levantar es el sábado como la señal de Dios. Y con ello la ley de Dios. Mediante Moisés, el Señor instruyó a los israelitas, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna, el día del sábado morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Éxodo capítulo 31, versículos 13 al 17. Entonces, ¿qué está ensalzando la señora White? El sábado, la ley. Entonces, hoy en día, para venir en el poder y espíritu de Elías, tengo que ensalzar la ley. Porque como vimos el mensaje de Elías en Malaquías 4, te ordena a acordarte de la ley de Moisés, para que no venga sobre ti maldición, es decir, la muerte, porque la paga del pecado es la muerte y pecado es infracción de la ley, de los 10 mandamientos. Así que el gran conflicto finaliza con la controversia entre el sábado y el domingo. Eso es lo que creemos los adventistas. Esa es la gran controversia entre el sábado y el domingo, entre la ley de Dios y la ley de Satanás, de la bestia, el papado y de los hombres, que se antepone a la ley de Dios. Ese es el gran conflicto. Entonces tengan cuidado porque se están levantando personas que utilizan la verdad del Padre y el Hijo o la no Trinidad para ocultar el gran conflicto o la verdad, que el gran conflicto es por la ley de Dios y por el sábado y no por la doctrina del Padre y del Hijo. Bueno, y espero que aquellos que hayan caído en ese error rectifiquen el error, porque nuestros pioneros y la hermana White jamás nos indicaron, por medio del Espíritu Santo, que la persecución vendría por el Padre y el Hijo, sino por el sábado. En estas palabras el Señor definió, y reitero, Malaquías 4 ensalza la ley. Por lo tanto, el mensaje del Elías, del tercer Elías, debe ensalzar la ley. Y el mensaje del primer ángel dice temer a Dios y darle gloria. Y temer a Dios es guardar sus mandamientos según Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin de todo discurso de Dios es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En estas palabras el Señor definió claramente la obediencia como camino que llevaba a la ciudad de Dios. Pero el hombre de pecado, es decir, el papado, cambió la dirección de la señal. ¿Cuándo? En la Edad Media, en los 3 años y medio, los 1260 años. Y la puso en un sentido erróneo. Estableció un falso día de reposo e hizo creer a hombres y mujeres que descansando en él obedecían a la orden del Creador. Dios declaró que el séptimo día es el día de reposo del Señor. ¿Qué está haciendo énfasis la hermana White en un capítulo que se llama El Espíritu y Poder de Elías? Al sábado. Es el sábado lo que tú tienes que ensalzar. Es la ley de Dios lo que tú tienes que ensalzar. Y esa es la gran controversia final. Ese será el punto mayormente controvertido, dice la hermana White. Hay citas que lo indican. Que el sábado será el punto controvertido, que va a desmarcar entre el trigo y la cizaña. Dios declaró que el séptimo día es el día de reposo del Señor. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra, exaltó ese día como un monumento de su obra creadora, descansando en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Génesis 2, 1 al 3. En ocasión del éxodo de Egipto, la institución del sábado fue recordada al pueblo de Dios en forma destacada. Mientras estaba todavía en servidumbre, sus capataces habían intentado obligarlo a trabajar en sábado, aumentando la cantidad de trabajo que le exigían cada semana. Ahora, los capataces eran eran israelitas. Ya, los judíos son una parte de Israel, una tribu. Así que los capataces eran israelitas, pero que trabajaban para Egipto, para el mundo. De manera que los que te esclavizan en el mundo
son los mismos capataces israelitas que trabajan para el Estado. Israelitas, adventistas trabajando para el Estado. Esos son los que se oponen al Evangelio y te esclavizan en el sistema. Fueron haciendo cada vez más duras las condiciones del trabajo y exigiendo cada vez más. Pero los israelitas fueron librados de la esclavitud y llevados a donde pudieran observar sin molestias todos los preceptos de Jehová. ¿Y dónde tienes que estar? En el campo. ¿Dónde fueron llevados los israelitas? Al desierto, al campo. ¿Dónde te mantienen tus teólogos y tus pastores? En las ciudades, para que los mantengan. Para que sigan viviendo como ricos, mientras tú eres pobre. La ley fue promulgada en el Sinaí, y una copia de ella, en 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, fue entregada a Moisés. Durante casi 40 años de peregrinación, el día señalado por Dios fue recordado constantemente a los israelitas por el hecho de que no había maná cada 7º día. Y la doble porción que caía en el día de preparación se conservaba milagrosamente. Entonces, reitero, ¿qué está levantando la señora White? ¿Qué está ensalzando? La ley y el sábado puntualmente. En un capítulo que se llama En el poder y el espíritu de Elías. De manera, ¿cuál es el mensaje que tú tienes que proclamar por el cual serás perseguido? A la ley y al testimonio. Y obviamente, la verdad del Padre y del Hijo será parte de esa verdad. Pero la gran verdad y la gran controversia es entre el sábado y el domingo. Entre la marca de Dios y la marca de la bestia. Antes de entrar en la tierra prometida, los israelitas fueron exhortados por Moisés a guardar el día de reposo para santificarlo. Deuteronomio capítulo 5, verso 12. Pero para santificar el sábado yo tengo que ser santo, apartado del mundo y del pecado. Entonces, la mayoría de los adventistas hoy no están santificando el sábado porque no somos santos. Entonces, solamente estamos guardando el sábado por legalismo. Y no estamos disfrutando del sábado en santidad, ni santificándolo al sábado, ni santificándonos nosotros en el sábado, ni santificando a los demás en sábado. Y es por eso que la gente corre para que termine el sábado. Antes de entrar en la tierra prometida, los israelitas fueron exhortados por Moisés a guardar el día de reposo para santificarlo. Deuteronomio 5:12. El Señor quería que por una observancia fiel del mandamiento referente al sábado, Israel recordase continuamente que era responsable ante Él como su Creador y su Redentor. Mientras observasen el sábado con el debido espíritu, no podría haber idolatría. Pero si se descartaban las exigencias de ese precepto del decálogo como si no estuviese ya en vigencia, el Creador quedaría olvidado y los hombres adorarían otros dioses. Dios declaró: diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Sin embargo, desecharon mis derechos y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron. ¿Quiénes profanaban los derechos, las leyes, los sábados? Los adventistas, los israelitas. Porque tras sus ídolos iba su corazón. El dinero, el mundo, la ciudad, el cine, la fama, el fútbol, la película, la telenovela, los vicios, las drogas, el alcohol, el cigarro. Detrás de eso andamos todos los adventistas. Por lo tanto, profanamos el sábado, no santificarnos en la semana. Lo que somos en la semana somos el sábado. Y si en el sábado no soy santo, es porque en la semana no soy santo. Si espero que el sábado termine luego para correr al mundo, es porque en la semana vivo en el mundo. Sin embargo, desecharon mis derechos, las leyes, y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón, y al suplicarles que volviesen a él, les llamó la atención nuevamente a la importancia que tenía la santificación del sábado. La santificación del sábado. Para eso tienes que ser santo tú y yo. Dijo:
Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra. No es el oidor de la ley, el justo, sino el hacedor de la ley. No es el oidor de la palabra, el justo, sino el hacedor de su palabra. ¿Qué nos dice Dios? Dijo Dios, yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra. Y santificad mis sábados, sed santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué es santidad? Apartarse del mundo y del pecado para servir únicamente a Dios. ¿Están haciendo eso los adventistas? Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra. Y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel capítulo 20, versículos 12, 16, 19 y 20. Al llamar la atención de Judá a los pecados que atrajeron finalmente sobre él el cautiverio babilónico, declaró el Señor, mis sábados han profanado. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el fuego de mi ira los consumí. Torné el camino de ellos sobre su cabeza. Ezequiel capítulo 22, versos 8 y 31. Cuando Jerusalén fue restaurada en los días de Nehemías, la violación del sábado fue objeto de esta severa averiguación. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Nehemías 13:18. Durante su ministerio terrenal, Cristo recalcó la vigencia de lo ordenado acerca del sábado. En toda su enseñanza manifestó reverencia hacia la institución que él mismo había dado. En su tiempo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios más bien que el carácter de Dios. ¿Estamos alimentando a otros en el sábado o solamente nos alimentamos nosotros? ¿Qué hacemos el sábado? ¿Dejar de trabajar solamente o nos santificamos en ese día? Si no nos santificamos, si no somos abnegados, si no compartimos con los demás la luz que Dios nos ha dado en la semana y exaltamos el sábado, no estamos guardando el sábado, no lo estamos santificando, lo estamos quebrantando, lo estamos profanando. Por eso estamos en Babilonia, porque idolatramos el dinero y malgastamos el tiempo en la búsqueda de placeres, riquezas y de las cosas del mundo. Por lo tanto, no nos santificamos y por ende no podemos santificar el sábado. Y corremos al mundo cuando el sábado termina. Cristo puso a un lado las falsas enseñanzas con que habían calumniado a Dios los que aseveraban conocerle. ¿Quiénes? Los rabinos, los pastores, los teólogos. Aunque los rabinos le seguían con implacable hostilidad, no aparentaba siquiera conformarse con sus exigencias, sino que iba adelante observando el sábado según la ley de su Padre, la ley de Dios. El lenguaje inequívoco atestiguó su consideración por la ley de Jehová. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de esta ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringe uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre, o sea, Satanás, hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día como día de reposo. Entonces, reitero, hay muchos adventistas, sobre todo sostén propio, que predican la verdad del Padre y del Hijo, que está bien, es la verdad, pero que están colocando la verdad del Padre y del Hijo por sobre el sábado.
para este tiempo. El mensaje que tenemos que ensalzar los adventistas es el sábado, y obviamente la verdad del Padre y el Hijo, pero es el sábado, esa es la brecha, eso es lo que tenemos que restaurar, y a través del sábado se va a restaurar todas las demás verdades, incluyendo la verdad del Padre y el Hijo, así como también la naturaleza de Cristo. ¿Qué naturaleza tomó Cristo? La naturaleza caída, o después del pecado de Adán. Hay muchas verdades que están escondidas del adventismo por la apostasía omega. No es solamente la verdad del Padre y el Hijo lo que tenemos que ensalzar, sino todas nuestras doctrinas, nuestras verdades bíblicas, nuestras 28 creencias. No es una creencia, son 28. Así demostraré al mundo, dice Satanás, que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. ¿Quién lo cambió? El Papa, Daniel 7:25. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Mediante mi vicerregente. ¿Quién es el vicerregente de Satanás? El Papa. Me exaltaré a mí mismo. El primer día será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero. Mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley. Haré aplicar a mi día de reposo las palabras, señal entre mí y vosotros por vuestras edades. De esta manera, el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. ¿Una señal?, pregunta Satanás. ¿Una señal? Yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra, hacia el poder civil y eclesiástico. Las leyes humanas se volverán tan estrictas y por eso quieren cambiar las constituciones para colocar leyes más estrictas. Y es por eso que no hacen nada los estados, los gobiernos no hacen nada contra la delincuencia, contra el terrorismo. ¿Por qué? Porque permiten la delincuencia para que la gente pida leyes extremas. Y así se endurezcan las leyes y se intensifica el control de la sociedad por parte del Estado. Dice Satanás, las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo. Los adventistas que vivan en las ciudades no se van a atrever, o no nos vamos a atrever, a guardar el sábado, porque las leyes serán severas. Es por eso que tenemos que salir de las ciudades ya. Porque las constituciones se están cambiando ya. Y la ley dominical viene ya. Por temor, dice Satanás, por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. La apostasía será general. Y estará listo el camino para que Cristo venga. Porque antes que Cristo venga, según San Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2, indica que la apostasía tenía que ser general. Y para eso tienen que caer en apostasía como ya han caído o hemos caído los adventistas. Y los adventistas finalmente van a obedecer al Estado para guardar el domingo. Y así lo profetizó Elena G. de White, en que el sábado sería echado en el tacho de la basura del pasado. Dice la Review and Herald. Por el establecimiento de un falso día de reposo, el enemigo pensó cambiar los tiempos y las leyes. Pero, ¿logró realmente cambiar la ley de Dios? La respuesta se encuentra en las palabras del capítulo 31 de Éxodo. El que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, declaró acerca del día de reposo o sábado. Es señal entre mí y vosotros por vuestras edades.
Señal es para siempre. Éxodo 31, 13, 17. La señal indicadora que fue cambiada apunta en un sentido equivocado, pero Dios no ha cambiado. Sigue siendo el poderoso Dios de Israel. He aquí que las naciones son reputadas como la gota de un acetre y como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Isaías 40, 15 al 17. Y el Señor siente hoy tanto celo por su ley como en los días de Acab y Elías. Sin embargo, ¿cómo se desprecia esa ley? Miremos hoy al mundo en abierta rebelión contra Dios. Esta es en verdad una generación rebelde, llena de ingratitud, formalismo, falsedad, orgullo y apostasía. Los hombres descuidan la Biblia y odian la verdad. Jesús ve su ley rechazada, su amor despreciado, sus embajadores tratados con indiferencia. Él habló por sus misericordias, pero éstas no han sido reconocidas. Él dirigió advertencias, pero éstas no han sido escuchadas. Los atrios del templo del alma humana han sido trocados en lugares del tráfico profano. El egoísmo, la envidia, el orgullo, la malicia son las cosas que se cultivan hoy. Muchos no vacilan en burlarse de las palabras de Dios. Los que creen esa palabra tal como se expresa son ridiculizados. O sea, nos ridiculizan por creer la Biblia como está escrita y no interpretarla según la teología y la filosofía humana. ¿Quién enseña a interpretar la Biblia? Tus teólogos, tus pastores, tus filósofos, en universidades que están unidas al mundo, al Estado y a Roma. Porque para que te den un título profesional esas universidades adventistas deben estar certificadas. Y el organismo rector que certifica las universidades religiosas como las universidades adventistas es la CETAI, que está unida a los jesuitas. Y es por eso que hay evidencia que los jesuitas, 2 jesuitas españoles, visitaron Montemorelos hace casi 10 años atrás para inspeccionar lo que se está enseñando en las universidades adventistas. ¿Quiénes regulan las universidades adventistas donde estudian tus pastores? Los jesuitas. Es hora que abramos los ojos, Tus pastores estudiaron en universidades certificadas por jesuitas. Por eso ningún pastor te está enseñando la verdad, ni te está preparando para cuando Cristo venga, tú no tengas pecado. Dice después, existe un desprecio cada vez mayor por la ley y el orden, y se debe directamente a una violación de las claras órdenes de Jehová. La violencia y los crímenes son resultado del hecho de que la humanidad se ha desviado de la senda de la obediencia. Y eso está pasando en Chile, acá en Perú. Todos los días, asesinatos, secuestros, degüellos. ¿Qué está pasando? El diablo se está instalando con su gobierno global. Y los adventistas seguimos durmiendo en el pecado. La violencia y los crímenes son resultado del hecho de que la humanidad se ha desviado de la obediencia de Dios. Miremos la desgracia y la miseria de las multitudes que adoran ante los ídolos y buscan en vano felicidad y paz. Miremos el desprecio casi universal en que se tiene el mandamiento del sábado. Los hombres han adorado durante tanto tiempo las opiniones y las instituciones humanas que casi todo el mundo sigue en pos de los ídolos humanos, pastores. Y el que procuró cambiar la ley de Dios usa todo artificio engañoso para inducir a hombres y mujeres a alistarse contra Dios y contra la señal por la cual se conoce a los justos, la ley y el sábado. Pero el Señor no tolerará siempre que su ley sea violada y despreciada con impunidad. Llega un tiempo en que la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Dice la Escritura en Salmos, es tiempo que te levantes, Jehová, porque han invalidado tu ley. Isaías capítulo 2:11 es lo que citaba anteriormente.
Los escépticos, reitero que para la hermana White los escépticos son los teólogos. Los escépticos pueden tratar los requerimientos de la ley de Dios con escarnio, burlas y negativas. El espíritu de mundanalidad puede contaminar a los muchos y dominar a los pocos. Puede ser que la causa de Dios se sostenga tan solo por gran esfuerzo y continuo sacrificio, pero al fin la verdad triunfará gloriosamente. En la obra final que Dios realiza en la tierra, el estandarte de su ley volverá a enarbolarse. Puede prevalecer la religión falsa, abundar la iniquidad, enfriarse el amor de muchos, perderse de vista la cruz del Calvario, y pueden las tinieblas esparcirse por la tierra como mortaja. Puede volverse contra la verdad toda la fuerza de las corrientes populares. Pueden tramarse una maquinación tras otra para destruir al pueblo de Dios. Pero, en la hora del mayor peligro, el Dios de Elías suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será acallado. Obviamente que esto no lo van a predicar aquellos que están manchados con mujeres, ni los que vivan en las ciudades, mucho menos los que estudian teología, los que están manchados con mujeres, y mucho menos los que siguen a los teólogos, porque también están contaminados con mujeres. Puede prevalecer la religión falsa, abundar la iniquidad, enfriarse el amor de muchos, perderse de vista la cruz del Calvario, y pueden las tinieblas esparcirse por la tierra como mortaja. Puede volverse contra la verdad toda la fuerza de las corrientes populares. Pueden tramarse una maquinación tras otra para destruir al pueblo de Dios. Pero en la hora de mayor peligro, el Dios de Elías suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será callado. En las ciudades populosas de la tierra y en los lugares donde los hombres más se han esforzado por hablar contra el Altísimo, se oirá la voz de una reprensión severa. Con osadía, los hombres designados por Dios denunciarán la unión de la iglesia con el Estado, la unión de la iglesia con el mundo. Reitero, con osadía, los hombres designados por Dios denunciarán la unión de la iglesia con el mundo, la iglesia con el Estado. ¿Tu pastor está denunciando la unión de la iglesia y el Estado? No, porque es parte de esa unión. Porque su título profesional se lo dio el Estado. Con fervor invitarán a hombres y mujeres a apartarse de la observancia de una institución humana para guardar el verdadero día de reposo. Proclamarán a toda nación: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está vaciado puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis capítulo 14, versos 7 al 10. Dios no violará su pacto, ni alterará lo que proclamaron sus labios. Su palabra perdurará para siempre, tan inalterable como su trono. En el juicio, este pacto se destacará, escrito claramente por el dedo de Dios, y el mundo será emplazado ante el tribunal de la justicia infinita para recibir su sentencia. Hoy, como en el tiempo de Elías, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de los falsos dioses está claramente trazada. Elías clamó: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Qué pastor está llamando a esto? Entonces no están ni en el poder ni en el espíritu de Elías, sino en otro espíritu que se opone al evangelio de Cristo, que es el mensaje de los tres ángeles, que enaltece la verdad de la ley y su sábado. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Y el mensaje destinado a nuestra época es: caída es la grande Babilonia. Salid de ella, pueblo mío.
porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18, versos 2 al 5. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Por eso la ley de Lucifer, la marca de la bestia, la falsa ley, será puesta como marca en tu frente y en tu mano, porque es una copia de la ley de Dios. La ley de Dios, según Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, es puesta en tu frente y en tu mano. Y también lo declara Éxodo capítulo 13, verso 19, si mal no recuerdo. Nos dice que la ley de Dios debe estar en tu frente y en tu mano. Y es por eso que la marca de la bestia, o sea, la ley de Satanás, estará en tu frente y en tu mano. Es una pelea, es una lucha, es una disputa entre dos leyes, entre dos gobiernos, entre dos poderes, entre dos reinos. ¿A qué reino tú vas a pertenecer? Y eso va a estar señalado o marcado por la ley que tú guardes. ¿Qué ley, qué marca, qué sello tienes tú en la frente o en la mano? ¿La ley de Dios con su sábado? ¿O la ley del diablo y del anticristo y de los hombres con el domingo? Entonces, hermanos, la gran controversia final es entre el sábado y el domingo, entre la marca y el sello de Dios y la marca y sello de la bestia, el papado. No te dejes engañar. La gran controversia es la verdad entre el sábado y el domingo, el sello de Dios y la marca de la bestia. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. En aquel tiempo, el oro quedará separado de la escoria, el trigo y la cizaña. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, los pastores, los sacerdotes, los rabinos, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. ¿Y qué es la vergüenza de la desnudez? El pecado. Porque Adán y Eva estaban desnudos después que pecaron. Y el mensaje a la Odisea declara que tenemos que vestirnos con la justicia de Cristo para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez, de nuestro pecado. Así que si los pastores continúan en pecado, serán expuestos por Dios como pecadores y falsos maestros. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo el país quienes no han doblado su rodilla ante Baal. Y a esos hermanos yo quiero dirigirme. Unámonos, hermanos, en el espíritu y la verdad, en el poder y el espíritu de Elías. Tú, que no has doblado tu rodilla a Baal y te cuentas entre los 7,000. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia de su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua, pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, siervos y esclavos, reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios
sin culpa, resplandecerán como luminarias en el mundo. Se ha citado Apocalipsis 13:16 y Filipenses 2:15. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el resplandor con que brillarán. Cuán extraño censo habría levantado Elías en Israel cuando los juicios de Dios estaban cayendo sobre el pueblo apóstata. Solo podía contar a una persona de parte del Señor. Pero cuando dijo, yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida, esta palabra del Señor le sorprendió. Yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se doblaron ante Baal. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 14 y 18. Nadie intente censar a Israel hoy, sino que cada uno tenga un corazón de carne, lleno de tierna simpatía, que, como el corazón de Cristo, procure la salvación de un mundo perdido. Mateo 1:21 dice, porque llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el nombre tiene que ver con el carácter. Y el carácter de la obra de Cristo, que simbolizaba su nombre Jesús o Yeshua o Josué, es que Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y tener el carácter de Cristo, que es el poder y el espíritu de Elías, es salvar al pueblo, a Israel, al adventismo, a los cristianos y al mundo, de sus pecados como Cristo vino a hacer. Por lo tanto, venir en el poder y en el espíritu de Elías es librar a la gente del pecado, porque ese es el carácter, ese es el nombre y ese es el espíritu y la mente de Cristo. Ese es el poder y el espíritu de Elías. Salvación del pecado. No te dejes engañar. Esa es la gran controversia final. Maranata, Cristo ya viene.